Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Disney Dinosaurio. Y en este vídeo voy a realizar un recopilatorio de todas las especies de dinosaurios y otras criaturas prehistóricas que vemos en esta película, ya que sí tenemos una variedad bastante considerable de especies de dinosaurios, algunas bastante conocidas y otras que lamentablemente no hemos visto mucho en la cultura popular, y que para nuestro bien sí que aparecieron por lo menos un poco en Disney Dinosaurio. Ya sabéis cómo funcionan estos vídeos, menciono cada una de las especies de dinosaurios, comento sus características anatómicas, sus comportamientos, el periodo en el que vivieron y las diferencias de cada una de las especies entre su versión de Disney Dinosaurio y su versión real, ya que Disney Dinosaurio, como casi todas las películas de dinosaurios, se toman bastantes libertades a la hora de recrear a estos animales prehistóricos en el filme. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de todos los dinosaurios de Disney Dinosaurio. Empecemos hablando de la especie protagonista de esta película, el iguanodonte, el cual era un dinosaurio herbívoro ornitópodo e iguanodóntido que habitó en Europa, Asia y Norteamérica a principios del Periodo Cretácico, siendo además uno de los primeros dinosaurios en ser descubiertos por la humanidad. Este dinosaurio podía alcanzar una longitud de 10 metros y una altura de hasta casi 3 metros, por supuesto hablando de los iguanodontes adultos. Hablando de las diferencias, la principal diferencia que encontramos entre los iguanodontes de Disney Dinosaurio y los iguanodontes del mundo real es que los de Disney Dinosaurio poseen labios, en vez de tener el característico pico de los iguanodontes. Esta decisión se tomó para poder darles más expresiones vocales a los iguanodontes, ya que no olvidemos que Aladar, el protagonista de esta película, es un iguanodón. Aunque al principio de la producción de Disney Dinosaurio los iguanodontes, incluyendo Aladar, sí que iban a tener su característico pico, pero al final decidieron cambiar esto y añadir labios a los iguanodontes en vez de picos, lo cual desilusionó a varios fans de dinosaurios que esperaban representaciones más fieles de estos animales en Disney Dinosaurio. Otra duda respecto a los iguanodontes de esta película son Kron y Bruton, los cuales muchas personas argumentan que no son iguanodontes, sino que son Mutaburosaurus, una especie pariente al iguanodonte, pero que no es la misma. Y esta especie se caracteriza por el hueso nasal que posee en el hocico, cosa que no poseen los iguanodontes y que curiosamente sí poseen Kron y Bruton, pero Aladar, Nira y el resto de iguanodontes de la película no lo poseen. Y a pesar de que Kron y Bruton parezcan más dos Mutaburosaurus que dos iguanodontes, no podemos olvidar que técnicamente dentro de la película sí son iguanodontes, además de que Kron es el hermano de Nira, la cual sí que es un iguanodonte al 100%. En cuanto a los diseños de los iguanodontes en esta película, la gran mayoría poseen tonos grisáceos con azul, aunque Nira posee una mezcla entre gris y rosa, mientras que Kron y Bruton son marrón oscuro. Pero la gran mayoría, o por lo menos la gran mayoría de los iguanodontes que vemos en Disney Dinosaurio, son grises con un tono azul. Y continuamos con el Carnotaurus, el principal dinosaurio antagonista de esta película. Y bueno, el Carnotaurus fue un dinosaurio terópodo carnívoro perteneciente a la familia de los abelisáuridos que habitó en Sudamérica a finales del Periodo Cretácico. Este gran depredador podía alcanzar una longitud de 9 metros, una altura de 3 metros y medio y un peso comprendido entre 1 y 3 toneladas. Sí, como habéis podido ver, el Carnotaurus que tuvimos en la vida real, que tuvimos en nuestro mundo, es muy distinto al que tenemos en la película de Disney Dinosaurio, ya que el Carnotaurus de la película se parece más a un T-Rex con 2 cuernos que a un Carnotaurus. Para empezar, el Carnotaurus de la película es mucho más grande, más largo y más robusto que el Carnotaurus real, por no mencionar que hasta los brazos del de la película se parecen más a los brazos de un T-Rex que a los brazos de un Carnotaurus. Se decidió crear el Carnotaurus de esta manera en el metraje para que resultase ser más imponente y más terrorífico que un Carnotaurus normal y corriente, el cual, siendo sinceros, no da tanto miedo como el que tenemos en la película. Y hablando por otra parte del diseño de estos dinosaurios carnívoros, pues podemos ver cómo estos en la parte inferior de su cuerpo son grisáceos, mientras que en la parte superior son de un color rojizo. Y personalmente me encanta este diseño y es mi diseño favorito para un Carnotaurus. Ya a lo largo de toda la película tenemos 3 Carnotaurus, uno al principio que caza a un Pachyrhinosaurus y luego tenemos una pareja que no para de acosar a nuestros dinosaurios protagonistas. Y seguimos con el Velociraptor, cuyo significado en latín es ladrón veloz. Este fue un pequeño dinosaurio terópodo carnívoro perteneciente a la familia de los dromeosáuridos que habita en China y Mongolia a finales del Periodo Cretácico. Este pequeño cazador poseía una altura de medio metro, una longitud de hasta casi 2 metros y un peso de unos 15 kilogramos. Sí, como habéis podido escuchar, el Velociraptor en la vida real era un dinosaurio enano, básicamente, era un dinosaurio muy pequeño. Y a pesar de que los Velociraptores de Disney Dinosaurio se parecen más a los Velociraptores reales
que los de Jurassic Park, pero aún así no son una representación exacta del Velociraptor real, ya que son mucho más grandes y lo más importante, no poseen plumas. Los velociraptores de Disney Dinosaurio no es que tengan mucho protagonismo, ya que únicamente aparecen en unas pocas escenas. En la primera, esta manada de raptores intenta batir al Aladar y luego los vemos acosar a la manada de dinosaurios herbívoros. Y para el final vemos a este grupo devorar el cadáver de un Strutumimus que seguramente había muerto debido a la escasez de comida y agua. Algo que me gustaría mencionar sobre estos raptores en cuanto a su aspecto es que son bastante delgados y bastante esbeltos, además de que poseen un cuello bastante largo que usualmente no vemos en otros modelos de velociraptores. El siguiente dinosaurio del cual vamos a comentar es el Oviraptor, el cual fue un dinosaurio terópodo perteneciente a la familia de los oviraptóridos que habitó en Asia a finales del periodo Cretácico, y cuyo significado en latín es ladrón de huevos, ya que antes se pensaba que el Oviraptor era un excelente ladrón de huevos de otros dinosaurios. Sin embargo, más adelante se demostró que el Oviraptor en verdad era un muy buen cuidador de sus huevos y nunca se demostró que robase o se alimentase de huevos de otros dinosaurios. Y podemos ver que para cuando se estrenó esta película la gente todavía pensaba que el Oviraptor robaba huevos de otros dinosaurios, ya que el Oviraptor que aparece en este metraje roba el huevo en el que se encuentra Aladar, para más adelante intentar comérselo, hasta que llega otro Oviraptor y se lo quita de las manos. Luego estos dos Oviraptores empiezan a pelear por el huevo hasta que este resbala y cae a un río. Y en cuanto al diseño de estos dinosaurios en la película, podemos ver cómo estos mayoritariamente son de un color morado o púrpura, con manchas de color marrón claro. Volvamos a hablar de los dinosaurios herbívoros y en este caso vamos a hablar del Pachyrhinosaurus, el cual en Disney Dinosaurio no es que tenga mucho protagonismo ya que únicamente es un dinosaurio de relleno, un dinosaurio de fondo. Pero bueno, el Pachyrhinosaurus fue un dinosaurio herbívoro ceratópsido que habita en Norteamérica a finales del periodo Cretácico, poseyendo una longitud de 8 metros y un peso aproximado de 4 toneladas, siendo un ceratópsido bastante grande y bastante imponente. Si tuviera que resaltar las apariciones del Pachyrhinosaurus en la película, pues resaltaría el Pachyrhinosaurus que fue devorado por el primer Carnotaurus que aparece en la película, y luego resaltaría el grupo de Pachyrhinosaurus que aparece poco tiempo después, que está bebiendo en un río y empujando el huevo de donde se encuentra Aladar, el cual a su vez estaba siendo arrastrado por el río. Y hablando de su diseño, podemos ver cómo este es mayoritariamente gris, exceptuando la cabeza y la parte superior de su cuerpo, las cuales poseen un tono más anaranjado. Continuando con otro dinosaurio ceratópsido tenemos el Styracosaurus, el cual fue un dinosaurio herbívoro ceratópsido que habita en Norteamérica a finales del periodo Cretácico, poseyendo una altura de 1,8 metros, una longitud de 5 metros y medio y un peso de casi 3 toneladas, además de poseer una velocidad de 32 km por hora. La gran mayoría de los Styracosaurus, al igual que los Pachyrhinosaurus, son simplemente dinosaurios de relleno, de fondo, exceptuando a Imma, la cual es una Styracosaurus anciana y uno de los dinosaurios protagonistas de la película. Las principales diferencias entre Imma y el resto de Styracosaurus de la película básicamente vendrían a ser el tamaño, siendo Imma mucho más pequeña que el resto de Styracosaurus, y los cuernos, ya que podemos ver como varios cuernos de Imma se le han roto o se le han caído seguramente con el pasar de los años. Y hablando de su diseño, estos son de un color marrón salvo Imma, la cual posee un tono un poco más grisáceo. Seguramente esta diferencia de color es debido a la avanzada edad de Imma. Pasemos ahora a hablar del único dinosaurio saurópodo que aparece en toda la película, y estamos hablando del Brachiosaurus, el cual fue un gran dinosaurio herbívoro saurópodo que habitó en Norteamérica a finales del periodo Jurásico, poseyendo una altura de 13 metros, una longitud de 25 metros y un peso de hasta 60 toneladas, siendo todo un titán. El único Brachiosaurus que tiene importancia a lo largo de toda la película vendría a ser Bailin, la cual es una Brachiosaurus anciana amiga de Imma, y también se nos aclara que es la última de su especie, o por lo menos eso es lo que se cree. El resto de Brachiosaurus no tienen mucha relevancia y únicamente aparecen durante la secuencia inicial de la película. Y en cuanto a sus diseños, pues los primeros Brachiosaurus que vemos son de un color verde oscuro, mientras que Bailin es de un color que básicamente vendría a ser una mezcla entre gris y marrón claro, más o menos como Imma, lo que me lleva a pensar que este color es debido a la avanzada edad de este Brachiosaurus. Y al igual que el Brachiosaurus de Parque Jurásico, Bailin puede erguirse sobre sus dos patas traseras, lo cual lógicamente sería imposible para el Brachiosaurus en la vida real, ya que un animal de semejante peso y tamaño nunca podría realizar ese movimiento. Y estoy bastante seguro que algunos de vosotros vais a decirme en los comentarios que Bailin no es un Brachiosaurus, sino que es una jirafa titán, un pariente cercano al Brachiosaurus. Pero no, aunque técnicamente pueda parecer más a una jirafa titán que a un Brachiosaurus, Bailin oficialmente es un Brachiosaurus.
Continuamos con el Ankylosaurus, el cual fue un dinosaurio herbívoro tireóforo perteneciente a la familia de los anquilosáuridos que habita en Norteamérica a finales del periodo Cretácico. Este dinosaurio podía alcanzar una altura de 1,7 metros, un peso de 7 toneladas y una longitud de 11 metros. Así que lógicamente si pensamos un poquito, el Ankylosaurus de Disney Dinosaurio es mucho más pequeño que el Ankylosaurus real. El único Ankylosaurus que aparece en todo Disney Dinosaurio es Earl, el cual posee un comportamiento bastante similar a un perro, y me atrevería a decir que es la mascota de Bailin e Imma, y podríamos pensar que Earl es un Ankylosaurus joven, por eso el tamaño tan pequeño, pero si me lo preguntáis, no lo creo la verdad. Y Earl tampoco es que haga gran cosa en la película, ya que únicamente se limita a comportarse y moverse como un perro. No hace nada más, es como una especie de alivio cómico para el filme. Y en cuanto a su diseño, pues este es de un color marrón, no tiene más misterio. Volvamos con los dinosaurios secundarios que no tienen gran relevancia en la película, y seguimos en este caso con el Parasaurolophus, el cual fue un gran dinosaurio herbívoro ornitópodo perteneciente a la familia de los saurosáuridos que habita en Norteamérica a finales del periodo Cretácico, poseyendo una altura de 5 metros, una longitud de 11 metros y un peso de hasta casi 4 toneladas. Lo único que destacaría del Parasaurolophus en Disney Dinosaurio es que podemos ver tanto Parasaurolophus adultos como crías de Parasaurolophus, cobrando más importancia una cría de Parasaurolophus al principio de la película que no para de acosar los nidos de dinosaurios, más concretamente los nidos de los iguanodontes. Además de que es el primer dinosaurio que se encuentra con el Carnotaurus en la película. Y en cuanto a su diseño, estos son de un color verdoso, siendo bastante similares a los Parasaurolophus que vimos de fondo en la primera película de Jurassic Park. Continuamos ahora con el Struthiomimus, el cual fue un dinosaurio terópodo perteneciente a la familia de los ornitomímidos que habitó en Norteamérica a finales del periodo Cretácico. Actualmente se desconoce si el Struthiomimus era un dinosaurio herbívoro u omnívoro, aunque si a mí me lo preguntas yo diría que se alimentaba de plantas y también de pequeños insectos. Estos tenían una altura de 1,4 metros, una longitud de 4 metros y una masa corporal de 150 kilogramos, además de que poseían una velocidad de hasta 80 km por hora, siendo unos dinosaurios bastante veloces. Los Struthiomimus no son nada relevantes en Disney Dinosaurio y únicamente podría resaltar el momento en el que uno de ellos muere en el desierto debido a la escasez de comida y agua, para poco tiempo después ser devorado por la manada de raptores. Y hablando de su diseño, pues estos en la parte inferior son de un color marrón, mientras que en la parte superior son de un color un poco más similar al púrpura. Continuamos con el Stygimoloch. Este fue un dinosaurio herbívoro tireóforo paquicefalosáurido que habita en Norteamérica a finales del periodo Cretácico, poseyendo una altura de 91 centímetros, una longitud de 3 metros y una masa corporal de hasta 91 kilogramos, siendo un dinosaurio que tal y como podéis apreciar es bastante pequeño y no pesa demasiado, siendo además un dinosaurio que en esta película en Disney Dinosaurio no tiene ninguna relevancia y básicamente es un dinosaurio de relleno dentro de la manada, ya que igual aparece solo un par de veces durante toda la película y tienes que tener un buen ojo para poder ver a Stygimoloch entre el resto de dinosaurios. No podemos olvidarnos tampoco del Talarurus, el cual fue un dinosaurio herbívoro tireóforo perteneciente a la familia de los anquilosáuridos que habitó en Asia a mediados del periodo Cretácico. Y bueno, en Disney Dinosaurio únicamente aparece un par de segundos durante la secuencia inicial, mientras el huevo donde se encuentra Aladar está siendo arrastrado por el río, y podemos ver a dos Talarurus enfrentándose seguramente por el territorio, y deteniendo por unos pocos segundos la pelea para que ambos observen el huevo. Este dinosaurio herbívoro podía alcanzar una longitud de 6 metros y pesar hasta 1 tonelada. Y en cuanto a su diseño en la película, pues podemos ver cómo estos son de un color marrón grisáceo, y en la parte superior de la cabeza pues tienen una mancha rojiza. El último dinosaurio del cual vamos a hablar es el Microceratus. Este fue un pequeño dinosaurio herbívoro perteneciente a la familia de los ceratópsidos que habitó en Asia y Norteamérica a principios del periodo Cretácico, poseyendo una altura de 60 centímetros, 1 metro de longitud y un peso de 50 kilogramos, siendo un dinosaurio prácticamente enano. A estos pequeños dinosaurios apenas se le ven a lo largo de toda la película y lo único que podría señalar es que son de un color rojizo, pero por lo demás no hay mucho de qué hablar, por lo menos en Disney Dinosaurio. Y la última criatura de la cual vamos a hablar en este vídeo es el Pteranodon, el cual no es un dinosaurio, sino que es un reptil volador prehistórico que habitó en Norteamérica a finales del periodo Cretácico, poseyendo una envergadura de hasta 6 metros, siendo un reptil bastante grande por lo menos en ese sentido. Y en Disney Dinosaurio, aunque no aparezcan demasiado, podemos destacar el Pteranodon que coge el huevo de Aladar y que lo lleva hacia la isla de los lémures, siendo esta una Pteranodon hembra que por lo menos en el videojuego de Disney Dinosaurio se llama Flea. Y en cuanto a su diseño, pues estos en la parte inferior de
su cuerpo son de un color marrón, mientras que en la parte superior, en la cabeza y en la cresta, son de un color púrpura, más o menos como los Strutumimus de los cuales hablamos anteriormente. Pero bueno, mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios cuál es vuestro dinosaurio favorito de Disney Dinosaurio. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no os olvidéis seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Pretended life wasn't meant to be, couldn't say